Vamos a continuar con las reflexiones de este retiro. El día de hoy, para esta, quisiera proponerles dos textos bíblicos. El uno está tomado de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Y el siguiente está tomado de la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Comenzamos con el primer texto. Dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Quisiera meditar sobre el silencio en esta ocasión. Pero para hablar del silencio necesariamente tenemos que hablar de la palabra, puesto que un silencio solamente por sí mismo, ¿no? Y no en un diálogo, en una correspondencia con la palabra, sería un silencio muerto, ¿no? Sería un silencio que no inspira, que no provoca dinamismo, creatividad, sencillamente que no da vida, ¿no? Es este silencio que muchos temen, al cual muchos huyen, que inclusive les hace dolor de cabeza, a veces dolor de barriga, les estresa, les pone nerviosos, les da ansias, ¿no? Entonces es porque no está en unión a la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la palabra como el silencio hace parte de la comunicación, del lenguaje. Y si somos realistas, la relación con las demás personas y con Dios justamente se da en el lenguaje, en la comunicación. Es que es una relación. Hablamos siempre de cómo está tu relación con Dios, ¿no? Es decir, cómo está tu lenguaje, dicho así en términos muy humanos, ¿no? ¿Cómo está tu lenguaje con Él? ¿Te comunicas con Él, no? Y en este lenguaje, en este comunicarse, ¿van bien las cosas? ¿Se llevan bien? ¿Le has negado, le has traicionado, has pecado, ¿no? ¿O has hecho su voluntad? ¿Cómo está tu relación con Dios, no? Entonces la palabra y el silencio no son antagónicas, sino que pertenecen a la misma realidad humana. Nosotros, porque somos humanos, hacemos silencio y también pronunciamos palabras, ¿no? Pero es interesante, mirando eso a nivel humano lo entendemos, creo, más fácilmente. Pero dice el texto de hoy que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Eso quiere decir que si nosotros hablamos y pronunciamos palabras o tenemos palabras, ¿no? Porque hay palabras también que no se pronuncian y que están en nuestro interior. Es lo que se conoce a veces como la creación de la palabra en el ser humano interior, ¿no? Podemos a veces también como crear palabras, discursos, crear imaginaciones, sueños, ideales en nuestro interior. Algo así, ¿no? En Dios también como fuente, ¿no? Nosotros somos solamente una prolongación del ser de Dios, digamos así, obviamente como seres individuales, distintos a Él, ¿no? Y Él entonces también es la palabra, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué se habla de Dios como palabra? Y esto nos vuelve a entroncar con este diálogo, ¿no? Esta relación. Justamente en teología, esta forma de existencia, si se quiere así, decir que Dios existe, aunque Dios más que existe, Él es, ¿no? Dios, en su existencia, como hemos dicho que vamos a utilizar esa palabra, Él es relación, ¿no? Él es relación, Él se relaciona, ¿no? Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos se relacionan. Y dice la palabra,
era Dios, ¿no? Entonces también existe entre ellos un diálogo, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Si bien es cierto, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios, no está diciendo que la ha pronunciado, ¿no? Sino que sencillamente dice que existe la palabra, ¿no? Eso es interesante porque, bueno, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de estudiar Trinidad, Dios uno y trino, o el misterio de Dios, que es lo mismo, ¿no? Si alguna vez pueden estudiar esto, ahí se van a dar cuenta que hay una Trinidad inmanente, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Es la Trinidad en sí misma, en su ser más íntimo, ¿no? No hay nada exterior a ella, sino solamente lo que ella es en sí mismo, ¿no? ¿Qué es ella, no? Y en esta relación que tiene la Trinidad consigo misma, ¿no? Se da todo hacia adentro, no hay algo que va hacia afuera, es decir, que todavía la palabra no es pronunciada, pero la palabra está en ellos, ¿no? Es como cuando a nosotros nos pasa que tenemos un pensamiento o una palabra en nuestra inteligencia. Está allí ya, aun cuando no la he pronunciado, ¿no? Está ahí ya, todo el discurso, está ahí todo el concepto, todo el entendimiento, lo tengo en mi cabecita, pero aún no la he pronunciado, ¿no? Algo así en la Trinidad inmanente, es decir, esa Trinidad eterna. Entonces hay que decir que esta Trinidad, aun cuando ya tenía la palabra, el Hijo, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, sin embargo, permanecían en silencio. Qué interesante, ¿no? Tenía la palabra, aún no la pronunciaba, y permanecían en el silencio de una palabra eterna también. Hay un silencio eterno y una palabra eterna. Dios revela, manifiesta la importancia del silencio en diálogo con la palabra y que llega el momento en que esa palabra tiene que ser pronunciada, ¿no? Eso realmente es fascinante y maravilloso. Solamente aquí podríamos ya parar y cada uno interiorizar esto, ¿no? En el silencio. Pero hay que completar el tiempo, así que tengo que continuar. Y vamos al siguiente texto para completar esto, ¿no? Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 25. La segunda parte, 25b, dice que Cristo ha revelado, ¿no? Conforme al Evangelio, dice el 25a, ¿no? Y el b dice, revelación, es decir, esa predicación de Jesucristo, ¿no? Revelación de un misterio mantenido en silencio durante siglos eternos, ¿no? Un misterio mantenido en secreto o en silencio durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, ¿no? Bueno, es decir, que Cristo vino a pronunciar la palabra eterna, ¿no? Él mismo, digamos, ha salido del Padre para pronunciar esa palabra contenida ya en el Padre, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a este estrato un poco más teológico, es esta Trinidad inmanente, ¿no? Que es en el silencio viviente, ¿no? Y que en un momento de la historia humana, entonces pronuncia la palabra, ¿no? Eso se ve claramente manifiesto en la encarnación del Verbo, ¿no? Nosotros decimos en el Ángelus, y la palabra o el Verbo, ¿no? De Dios se hizo carne. ¿Qué significa hacerse carne? Es decir, hacerse exterior. Ya no estaba solamente en Dios de manera inmanente, hacia adentro, ¿no? De manera sustancial presente, ¿no? Sino que luego es como pronunciada. ¿Y se pronuncia a través de qué? De la carne del Hijo del Hombre, ¿no? A través de la carne del Hijo del Hombre. Cristo entonces pronuncia la palabra de Dios, ¿no? Tanto así que, según conocemos, San Juan de la Cruz llegaría a decir que Dios ya pronunció su palabra en Cristo y después de pronunciarla hace silencio. Él dice otra cosa, dice, se queda mudo, ¿no? Ya pronunció en Cristo todo y luego de Cristo se ha quedado mudo.
Pero entonces tenemos primero un silencio eterno, luego la pronunciación de esta palabra que es Cristo predicando y revelando el Evangelio, y después otro silencio, ¿no? En nuestra experiencia humana tenemos que también reconocer que a veces el silencio nos hace falta, ¿no? Y esto es facilito de darse cuenta, ¿no? Hoy mismo o desde ayer, bueno, ustedes han estado en retiro, así que es un poco más difícil, pero cuando están en la vida cotidiana, ¿no? Y cuando se les salen palabras que no vienen al caso, ¿no? A veces palabras curiosas, palabras también vanidosas, a veces palabras hirientes, ¿no? A veces palabras de confrontación, a veces también de chisme, de habladurías, Dios no quiera también de maledicencias, ¿no? A veces se nos salen, ¿no? ¿Y por qué? Porque según el ejemplo perfectísimo de la Trinidad, a una palabra precede el silencio y después de la palabra dirige también el silencio, ¿no? Es decir que nosotros como religiosos, religiosas, y eso también serviría para los laicos, ¿no? Para todo el mundo, deberíamos, antes de pronunciar palabras, permanecer en silencio, ¿no? Es más, no solamente palabras, me refiero a cosas que uno dice por medio de la boca, ¿no? Sino que también todo nuestro ser, ¿no? Es como una palabra, porque habla de nosotros, ¿no? Es decir, que nuestro propio ser debería salir del silencio, ¿no? Eso es lo que se procura, por ejemplo, en nuestra comunidad Communio Sanctorum, ¿no? Mantener momentos prolongados de silencio. Después de cierta hora, guardar silencio para que el final de nuestro día sea en silencio y al otro día comenzar también en silencio. ¿Para qué? Para que el inicio y el fin sea el silencio. Y en medio de estos dos polos, ¿no? esté la palabra, ¿no? Ahí es cuando hablamos, cuando compartimos, cuando vamos a hacer misión, cuando oramos, inclusive en comunidad. Pero le precede el silencio en la mañana, ¿no? Las horas que tenemos de silencio en la mañana, y luego también el silencio en la noche, ¿no? Ya cuando se ha acabado completas. Con esto nos estamos cada vez más, debería por lo menos ser así, ¿no? Contagiando de la forma de ser de la Trinidad. Es decir, que también vamos aprendiendo esta forma trinitaria de actuar. Salimos del silencio para pronunciar la palabra y volvemos al silencio. Dice que se nos ha revelado el misterio oculto, el secreto oculto de todos los siglos, ¿no? Que estaba ahí como en la profundidad de los siglos, sin todavía ser descubierto, sin ser pronunciado ni expresado. ¿Qué misterio tenemos nosotros, ¿no? Ayer hablábamos de la individualidad y de el ser únicos e irrepetibles. ¿Qué misterio tan grande tengo yo? Tan grande que Dios se ha dignado crearme, ¿no? Y al crearme ha puesto un misterio en mí. Este misterio lo he encontrado quizá a tientas un poquito descubierto. Sé a qué se refiere el misterio que hay en mí. Y luego viene entonces el cuestionamiento personal. Esto lo hago en el silencio, ¿no? Es lo que los grandes maestros espirituales siempre recomiendan, ¿no? Como el principio de todo el camino, ¿no? Está el conocimiento personal. Santa Catalina de Siena prácticamente en sus obras es de lo que habla, ¿no? Conócete, conoce quién eres tú realmente, ¿no? Porque en el conocimiento personal, a través del conocer a Cristo, de ver a Dios, ¿no? Uno puede descubrir, ¿no? quién es, para qué está hecho y cómo le puede servir al Señor. O si no, pasan años y años y uno como estancado en lo mismo, ¿no? Con lo cual, el silencio realmente es fuente de creatividad, de conocimiento, de santidad, de
un estadio previo a la palabra, ¿no? Pero aquí viene algo también cuestionable, ¿no? Cuestionante para nosotros, ¿no? Más que cuestionable, cuestionante para nosotros. Y es, ¿qué significa el silencio para nosotros, ¿no? ¿Qué significa el silencio para mí? Porque a veces se ha entendido el silencio solamente como el callar, ¿no? Ya, para que nadie me moleste, para estar tranquilo. Inclusive, aun cuando no es malo, ¿no? Pero no es perfecto, ¿no? Para estar solita con Dios, estar solo con Dios. Ahí falta algo, ¿no? El silencio solamente como huida del ruido, huida de las personas, del mundanal bullicio o bulla, la mundanal bulla de nuestras sociedades. Si solamente es esto, es muy cuestionable, ¿no? Porque nos damos cuenta que en Dios es distinto, en Cristo ha sido distinto, ¿no? Más bien el silencio que se nos ojalá que reduzca el sonido de afuera, el mundanal ruido. Y ya dejo de trabajar ya. Me estaba refiriendo a que no es solamente callar, ¿no? No es solamente como huir de la sociedad o del ruido, ¿no? De afuera, sino que el silencio, recordemos, hace parte de nuestra comunicación, de nuestra relación, nuestro ser relacional, ¿no? Es decir, que el silencio debe ser fecundo, el silencio cría en nosotros palabra, ¿no? Allí sí, palabra para estar con Dios, para pronunciar una palabra delante de Él. Que no me estoy refiriendo a decir palabras, ¿no? No me estoy refiriendo a venir al Santísimo y comenzar un discurso, ¿no? Aun cuando también puede ser, pero me estoy refiriendo sobre todo a esta relación, ¿no? Que estaba hablando antes, ¿no? Esa palabra que está en mí, ¿no? Esa palabra que inclusive demuestra quién soy, ¿no? Y que se pone delante de Dios. Recordemos que para orar, recordemos que para dirigirnos a Dios, tenemos que poner nuestras intenciones, nuestra disposición. No es solamente venir, cerrar los ojos y perderme, ¿no? Sino que es entrar en silencio, ¿no? Es decir, en un diálogo, ¿no? En silencio, y desde allí presentar mi palabra, ¿no? Que puede ser sencillamente te adoro, ¿no? Y eso prolongarlo por 3 horas. Eso es lo que le pasaba a Teresa de Ávila, ¿no? Solamente decía Padre y se quedaba 3 horas meditando en eso, ¿no? En éxtasis, ¿no? En contemplación. No es solamente voy a huir del ruido, ¿no? Y ¿saben cuál es el problema de esto, ¿no? Cuando uno solamente lo hace por huir del ruido, no tener bulla o haberse acostumbrado a estar en silencio, ¿no? Es que el silencio se vuelve infecundo. Uno puede estar mucho tiempo en silencio y todo esto, ¿no? Tener actitudes ya silenciosas, adquirir una psicología inclusive del silencio, ¿no? Que no le gusta el ruido y todo,
pero que es infecunda, porque no cría palabra en nosotros, no cría lenguaje, comunicación para con Dios y para con los hermanos, ¿no? Personas que pueden pasar años y años en silencio, ¿no? Y luego se acerca alguien, ¿no? Y les dice algo que va en contra de su buena fama y se les sale el demonio de dentro, ¿no? ¿Qué palabra había realmente criado dentro de sí, ¿no? Pues ninguna, solamente estaba acostumbrada al silencio, pero ese silencio no completo, ¿no? Por ello, cuando hablamos de la palabra, ¿no? Tenemos que hablar siempre de una palabra que sale del silencio y que algunos han llamado una palabra completa, ¿no? Porque hay palabras también incompletas. ¿Qué es esta palabra completa? Es la palabra que realmente surge y nace a partir del silencio. La palabra incompleta es la que nace del momento, es la que nace de un sentimiento, de un afecto pasajero, ¿no? Es lo que nosotros decimos, ¿no? Las habladurías. El hecho de que dijeron algo y yo también tengo algo que decir, escúchenme. Y dijeron algo, yo también sé algo de esto, y voy a decir. Y mencionaron algo, yo también sé esto de acá, ¿no? Es solamente hablar por hablar, ¿no? Y que no nace esto del silencio. Esas palabras son incompletas, ¿no? Son realmente antipalabras, digamos así, ¿no? Pero hay una palabra completa, es la que nace del silencio, es la que nace de esta profunda relación de diálogo en silencio con Dios, ¿no? En silencio, ¿no? Y que eso también se puede luego prolongar con los hermanos. Qué bonito dialogar en el silencio con los demás, ¿no? Es decir, la expresión de mi ser, ¿no? A partir del silencio, demostrando así lo que yo soy sin necesidad de todavía exteriorizarlo. Y llega el momento, como he dicho antes, en el cual se puede pronunciar esa palabra, ¿no? Es importante entonces también cuestionar nuestras palabras, ¿no? ¿De dónde nacen? ¿De dónde vienen, no? Algunos dicen que en vez de venir de nuestra inteligencia, a veces vienen de nuestras barrigas, ¿no? Porque es el momento pasional pasajero, ¿no? Y ahí solamente se sale lo que sale. Pero hemos dicho también que después de la palabra viene el silencio, ¿no? Qué bonito también reflexionar la palabra pronunciada, no solamente la mía, sino también la que han dicho los demás, la que me ha dicho Dios. Es hermoso mirar en los evangelios, cada vez que Jesús habla y cura a un enfermo, ¿qué le dice? No le digas a nadie, ¿no? Es decir, calla. ¿Escuchaste la palabra? ¿Viste la manifestación exterior de Dios en la sanidad de tu cuerpo? Ahora calla, ¿no? Es decir, profundiza lo que ha hecho Dios en ti, lo que Dios ha pronunciado sobre ti. Profundízalo, ¿no? Para que esto realmente tenga fruto en ti, ¿no? Es decir que, miren qué bonito, el silencio cría palabra y la palabra completa cría luego silencio para que uno profundice lo que la palabra ha expresado, ¿no? Cuando menciono palabra, hermanas, háganse la idea de la palabra de Dios, háganse la idea de una predicación, de la lectura de un buen libro, pero también de las conversaciones que tenemos a veces con los hermanos, todo lo que tiene que ver con la palabra, ¿no? Eso, ¿no? Reflexionarlo, profundizarlo, ¿no? Obviamente que hay palabras que son antipalabras, como he dicho, ¿no? O que son palabras incompletas. Estas no valen la pena reflexionarlas, ¿no? Porque imagínense, uno escucha por ahí una canción de reggaetón, uno no va a andar por ahí reflexionando con eso, ¿no? Entonces, tiene que también, desde el silencio, ¿no? Aprender a distinguir la palabra, ¿no? Donde hay palabras completas, palabras reales, ¿no? Con las cuales yo puedo profundizar. Y esto, como he dicho, entonces, ir hacia el silencio, mandar todo esto como en el abismo del silencio y que allí vaya haciendo eco en mi interior.
Decía Santa Teresa de Ávila en estas lecciones sobre la oración, ¿no? Que inclusive para ir a la oración pasiva, que luego se convierte en oración de contemplación, uno tiene que ir con un afecto nacido de la palabra, ¿no? Es decir, que también el hecho de venir aquí al Santísimo, estar en la capilla, necesita normalmente, ¿no? Y no deberíamos nunca dejarlo, ¿no? Una motivación, un afecto nacido de la palabra. Porque si solamente vengo, ¿no? Me acomodo, bonito ahí, ya soy bien acurrucado, ¿no? Miro nomás un ratito a Jesús, te amo, y luego me perdí, quizá entre el sueño, o quizá entre mis pensamientos, o quizá entre mis distracciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido como proceso, ¿no? De un silencio que me llevó a meditar una palabra, quizá de la Sagrada Escritura, ¿no? Luego eso cría en mí un afecto, ¿no? Es decir, esa palabra, ¿no? Y luego que he escuchado la palabra, sumergirme en el silencio, ¿no? Y allí va haciendo eco en mi interior. Ahí la oración realmente se vuelve de contemplación, ¿no? Caso contrario, será solamente un momento de relax, ¿no? Un momento de tranquilidad, que eso lo podemos hacer también por allí debajo de un árbol, ¿no? O yo qué sé, en un salón de los famosos yogas cristianos, ¿no? Que no se recomienda para nada, ¿no? Entonces, es importante también no solamente callar, ¿no? Sino entender el sentido del silencio, ¿no? Y lo hemos aprendido según la fuente más perfectísima y original, ¿no? Que es la Santísima Trinidad. Ese es el silencio que debemos aprender. Como cosas prácticas, pues, cuestionar siempre, ¿no? Mis palabras. ¿De dónde nacen mis palabras? Porque están íntimamente unidas estas dos acciones, ¿no? El callar, el hacer silencio, y el hablar. Para completar esto, sencillamente vamos a leer, ustedes van a escuchar unos apotegmas más de los padres del desierto que nos pueden ayudar a profundizar lo que les he mencionado. Dice así: alguien preguntó a Antonio Abad, ¿no? ¿Cómo debo actuar para agradar a Dios? El anciano respondió: escucha lo que voy a recomendarte. Donde fueres, ten los ojos puestos en Dios. Aquello que hagas o digas, que sea según el testimonio de las Santas Escrituras. De cualquier lugar en que mores, no te apartes fácilmente. Respeta estos 3 preceptos y te salvarás. Primero, los ojos puestos en Dios. Segundo, las palabras pronunciadas que sean según el testimonio de las Escrituras. Y tercero, que no se cambie de lugar y que esté allí donde mora continuamente, ¿no? Con lo que decíamos el día de ayer, ¿no? Nuestra relación con Dios personal, la base de nuestra vocación es Él, y el ambiente y todo lo contextual solamente son factores secundarios.
lo principal es Él, ¿no? Segundo, en cuanto a la palabra, ¿no? Que mis palabras sean según el testimonio de las Santas Escrituras. Es decir, que las verdades pronunciadas con mi boca sean y tengan como fuente la revelación. Porque ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Que se suele decir, y yo pienso, ¿no? Y yo creo, yo siento. Los salvadoreños dicen bastante eso. Dicen, yo siento que, yo siento, ¿no? Sí está bien, ¿no? Es una interpretación quizá muy personal y esto, ¿no? Pero qué hermoso que en la meditación, en silencio de la palabra, ¿no? De la revelación, nuestras palabras luego sean una consecución de la palabra de Dios, ¿no? Esto es el éxito, ¿no? Esa es la perfección, prácticamente, de nuestro hablar. Cuando nuestras palabras sean una consecución de la palabra, de la revelación, ¿no? Del testimonio de la Sagrada Escritura, de lo que se ha transmitido a través de la tradición como una verdad también revelada, ¿no? Y no solamente como criterios muy personales, ¿no? Esto hace que se cumpla lo que decía San Pablo, ¿no? Configurarme con Cristo, palabras, pensamientos y sentimientos acordes a Cristo. Pero para ello, hermanas, es importante entonces acercarnos a la palabra en una actitud silenciosa, de diálogo en el silencio, ¿no? Y luego también pronunciar palabras a la palabra, ¿no? Y guardar silencio. Pronunciar palabras a la palabra y guardar silencio, ¿no? Es decir, dialogar con ella, para que luego ella sea vida en mí y yo solamente sea como la Biblia abierta, ¿no? Alguien viene y en mí va a encontrar la Biblia, la revelación, la palabra de Dios, ¿no? Eso es realmente fascinante, ¿no? Sería un ideal para cada uno de nosotros, ¿no? Y esto nace desde el silencio, ¿no? Y por último decía el abad San Antonio, de cualquier lugar en que mores no te apartes fácilmente, ¿no? Esto está dicho porque había muchos monjes en ese tiempo y también ahora los hay quizá más, ¿no? En que deseaban como cambiarse de lugar porque ya no aguantaban allí, ¿no? A veces por los hermanos, por su comportamiento, a veces también porque decían, soy muy pecador, tengo muchos malos pensamientos, creo que debo regresar al mundo, ¿no? Y entonces las recomendaciones normales de los padres del desierto siempre eran, quédate, permanece allí, ¿no? Lucha, porque si no luchas allí donde estás, donde vayas, ese demonio, ese enemigo te va a perseguir, ¿no? Entonces, ahí donde estás, ahí lúchalo, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que hemos mencionado ayer y hoy día, ¿no? Esa relación con Dios y también el silencio necesario para que con la palabra uno pueda vencer a los enemigos del lugar donde uno mora, ¿no? Ahora mismo tú puedes preguntarte, ¿no? ¿Qué cosas me están dificultando mi vivencia religiosa, ¿no? ¿Qué cosas me perturban, un poquito me enojan, me dañan, me lastiman o sencillamente veo que es como un obstáculo, ¿no? ¿Qué cosas me están allí impidiendo? Esto, sumérgelo en el silencio, ¿no? Esto mételo en tu silencio, ¿no? Y desde allí haz que se críe en ti una palabra poderosa de respuesta a esto, ¿no? Esto le decía un padre del desierto a un monje, ¿no? Que venía y le decía, ya he decidido que debo cambiarme de lugar, tengo que irme a otro lugar, ¿no? Y el padre del desierto le decía, así, pues tú eres un completo soberbio, le dijo así, ¿no? Le digo, ¿pero por qué? Si he pensado y me doy cuenta que soy débil, que no puedo hacer más las cosas, soy pecador, ¿no? Y entonces el padre le dice, soberbio, soberbio.
Y le decía, pero estoy reconociendo que soy pecador, humilde, ¿no? Le decía, soberbio, ¿no? Y otro le decía, ¿por qué? Porque has llegado a la conclusión de que con tu inteligencia la mejor salida es irte de allí. Y no le has dado humildemente cabida a la gracia de Dios para que puedas vencer eso que te está perturbando, ¿no? Le dio una cachetada, ¿no? Reacciona. No se trata tanto del lugar, ¿no? Sino que se trata de ti, que tú aceptes esta gracia para luchar contra aquello, ¿no? Es decir, qué bonito sería meter junto con todos nuestros problemas y nosotros mismos en la bóveda del silencio, en nuestro cuarto interior, todo esto, ¿no? Para que una palabra inteligente de Dios, una palabra poderosa, ¿no? De ánimo, de vigor, de fe, de amor, venga y sea pronunciada delante de todas estas cosas y todas ellas se tumben delante de nosotros, ¿no? Y podamos continuar, ¿no? Esto es lo que realmente puede hacer el silencio en nuestra vida, ¿no? Crear una palabra que nos anime a continuar, ¿no? Por último, solamente leer este último apotegma para complementar lo que he dicho, porque el estar vigilantes, ¿no?, de nuestras palabras, el hacer silencio, estar de nuevo vigilantes de nuestras palabras, puede crear en nosotros cierta tensión. Y es lo que a veces pasa con algunas personas escrupulosas, ¿no? Que luego, ay, y ahora lo que dije, y ahora, y como están demasiado, en cambio, como pendientes de lo que dicen de una forma muy exagerada, ¿no? Entonces hay que llegar también a una sobriedad, a un equilibrio. Y para esto les presento también una apotegma o una historia de San Antonio Abad. Dice así: había en el desierto un cazador de bestias salvajes que al ver al abad Antonio recreándose con los hermanos se escandalizó. Recreándose significa jugando con ellos, ¿no? Queriendo convencerlo de que de tiempo en tiempo era menester condescender con los hermanos, el anciano Antonio le dijo: pon una flecha en tu arco y ténsalo. Él lo hizo así. El anciano continuó: ténsalo un poco más. Y el cazador lo hizo. El anciano le dijo una vez más: continúa tensándolo. El cazador respondió: si yo tenso mi arco más allá de la medida, voy a romperlo. Entonces Antonio dijo: sucede lo mismo en la obra del Señor. Si nosotros sujetamos a los hermanos más allá de la medida, ellos serán destruidos rápidamente. Es necesario, pues, condescender en tiempo con sus necesidades. Escuchando estas palabras, el cazador se sintió compungido. Consolado en gran medida por el anciano, partió. En cuanto a los hermanos, ellos retornaron a su lugar fortalecidos, ¿no? Es decir, que en esta vigilancia continua, ¿no?, de nuestras palabras y de guardar bien el silencio, ¿no?, hacerlo bien, es importante que no caigamos como en los escrúpulos, ¿no?, de que si alguien dice, por ejemplo, una palabra inclusive tontita, ¿no?, uno luego como que juzgue y diga: pero y esto no es una palabra que edifica, ¿no? El mismo Antonio me parece que era que decía que de nuestra boca solamente salgan palabras edificantes, ¿no? Y también la Sagrada Escritura lo menciona, ahora que recuerdo, ¿no? Ahora, sin embargo,
hay algo, ¿no?, de lo cual habla Santo Tomás de Aquino, que es la virtud de la eutrapelia, ¿no? Es la virtud del descanso, o digamos así, del ocio, o también del juego, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino también presenta esta escena del padre Antonio Abad, ¿no? Y él decía, hay que tener cuidado con tensarnos demasiado, ¿no?, o tensionarnos demasiado, ¿no? Porque si estamos demasiado así como, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora esto otro? Solamente así podemos rompernos, ¿no? Con lo cual, también hay momentos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que saber siempre discernir, ¿no? ¿En qué momento es permitido o yo debo, ¿no?, pronunciar inclusive palabras que, como dice Tomás de Aquino, no son ni siquiera de enseñanza, sino que sencillamente son para aliviar el espíritu, para distensionarlo, es decir, para recrearnos, ¿no? Momentos en los que sencillamente se dicen palabras, inclusive para hacer una broma, ¿no? Ayer estábamos con el padre Armando y en ese sentido, ¿no? Uno se reía, uno decía una cosa, otra cosa, está muy bien, ¿no? Pero también esto es importante saber manejarlo, ¿no? Saber cuándo hacerlo, cuándo expresarlo, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo, ¿no?, vigilantes, ¿qué va a decir la hermana de mi derecha? ¿Y qué va a decir la hermana de mi izquierda? ¿O qué voy a decir yo a cada instante? Eso puede realmente rompernos, ¿no? Por esto, gracias a Dios, también ustedes en su regla de vida, ¿no?, tienen estos momentos para poder distensionarse y así no solamente, digamos, decir cualquier cosa, ¿no?, sino que hay que también en esos momentos, ¿no?, ir como mirando hasta qué punto, ¿no?, en mi distensión yo soy capaz también de decir cosas buenas, ¿no?, nobles, aun cuando no sean de enseñanza, ni siquiera de edificación directa, ¿no?, pero que realmente estén acordes, ¿no?, al momento y que sea para lograr esta distensión del alma, del espíritu, ¿no? Bueno, vamos a permanecer un momento en silencio y les invito a que tantas palabras que han escuchado, ahora intenten sumergirlas en el silencio, intenten reflexionarlas de alguna manera, lo que les haya quedado, y profundizarlas para que esto tenga una consecuencia en ustedes, ¿no? Permanecemos entonces en silencio.